En la operación de cualquier equipo industrial siempre interviene, o casi siempre interviene en los equipos que son dinámicos, la potencia que nosotros entregamos al equipo. Esa potencia, que es la potencia que va a consumir el motor para transformarla en potencia útil, que es la potencia entregada en el eje para realizar el trabajo que tenga que realizar el equipo asociado. Habíamos visto en el caso anterior que en el caso de un desbalanceo, de una desalineación, esa potencia consumida tenía que crecer para poder entregarme una determinada potencia del equipo, una potencia mecánica, pero al mismo tiempo abastecer, suministrar energía para esa cantidad de energía que se iba a ir en el desbalanceo o en la desalineación. No son los únicos casos de una potencia extra, de un aumento en la potencia, porque, por ejemplo, los equipos consumen una determinada potencia para obtener una potencia entregada, una potencia útil, pero, por ejemplo, también puede haber un incremento de esa potencia consumida debido al rozamiento. El rozamiento obviamente es un fenómeno de contacto metal-metal. Generalmente puede darse, si es en el rodamiento, puede darse por una falla en el lubricante, una pérdida de viscosidad en el lubricante o pérdida de adhesión en el caso de las grasas. Puede darse el rozamiento en algún sello, en algún retén que esté endurecido. Lo que sí sabemos del rozamiento que generalmente produce calor. Y ese calor es energía y esa energía sale de algún lado, precisamente de la potencia consumida que no es transformada en potencia útil. Lo mismo el caso del desbalanceo, como ya explicamos, la desalineación que también explicamos, que son los dos factores más frecuentes y más importantes quizás dentro de lo que es la gestión de activos. También tenemos las fallas eléctricas, o sea, un terminal suelto produce una pérdida, de manera que ahí tengo, y también produce calor, de manera que también tengo una energía adicional que se está yendo no en potencia útil. Fallas fluidodinámicas, tanto en el caso, por ejemplo, el caso de bombas, o aerodinámicas en el caso de los ventiladores. El calor generado por la fricción, aunque no haya falla de lubricación propia de los rodamientos con la grasa lubricante en el motor. Es importante acá mencionar que muchas veces en el taller se agrega grasa cuando ven que un motor calienta y lo que están haciendo es metiendo más cantidad de materia para que el rodamiento, las partes rodantes, las partes estáticas respecto de las partes rodantes, encuentren mayor resistencia y generen aún más calor. También podemos tener pérdidas de fluido, podemos tener fenómenos de resonancia, podemos tener fenómenos de cavitación en el caso de las bombas, o lo que se da como la cavitación, lo que se da en la aspiración, que es el starvation o la hambruna, como se traduce en castellano, que es cuando una bomba se queda sin poder aspirar el 100% del líquido que tiene que aspirar. Las fallas en rodamientos, las solturas mecánicas, ya sea de una caja portarrodamiento, de un engranaje, fallas en los mismos engranajes, fallas en correas de transmisión, por desalineación, por falla propia de la correa, por imperfecciones a lo mejor en las poleas. Tengan en cuenta que en el caso particular de las poleas como ustedes saben se compran en el comercio con el agujero ciego. Y después, bueno, hay que mecanizar ese agujero a la medida del eje sobre el cual va a estar montado. Si lleva un chavetero, etcétera, etcétera. El tema es que en la práctica, generalmente, entre el 70-80% de las poleas se encuentran desbalanceadas, pero ¿por qué? Por una desalineación mecánica de los centros de giro del eje respecto del de la polea. Porque quizás no se pone cuidado en el orificio, quizás se mira así a ojo cuál es el centro de la polea, el centro del cubo de la polea para hacer el orificio,
y después queda ese orificio descentrado que quizás es imperceptible para la vista humana, pero que al momento de medir vibraciones esto no pasa inadvertido. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que las poleas están hechas de fundición y a veces esta fundición, de acuerdo a la calidad que tengan, pueden tener bullones de aire o algún tipo de imperfección. Recuerden que las piezas fundidas, a veces, de acuerdo al tamaño, pueden llegar a tener hasta tolerancias de más o menos 1 o 2 milímetros. Bueno, todo esto que parece nuevo es lo que hace que un equipo sea más o menos eficiente. Por eso es importante el mantenimiento, poder hacer un buen diagnóstico, y el diagnóstico me tiene que servir para poder corregir. Solamente cuando yo corrijo, tengamos en cuenta también que no siempre puedo corregir el 100% de la falla. O sea, siempre va a haber factores residuales. Por eso hoy en día en los nuevos estándares de vibraciones se trabaja con lo que se llama desbalanceo residual. O sea, no se trata de lograr un mayor balanceo, sino de tener el mínimo desbalanceo residual. Siempre va a haber un desbalanceo, siempre. Una buena práctica de mantenimiento también es la que nos va a asegurar que las condiciones de trabajo van a estar realizadas en un ambiente de seguridad. Por ejemplo, evitar las vibraciones nocivas, ya que hablábamos de las vibraciones, nocivas para los seres humanos. O sea, hay un determinado umbral que se considera aceptable para un ser humano trabajando en condiciones de vibración. Obviamente esto tiene mayor relevancia en el caso de operarios de Zampi Móvil, choferes de flota, donde la vibración es continua y permanente, pero también ocurre en las áreas de mantenimiento. Muchas veces se utilizan equipos, por ejemplo, el simple equipo como una moladora. La moladora va sufriendo un desgaste y en determinado momento ese disco hay que descartarlo, y muchas veces no se descarta y se sigue usando porque todavía sigue removiendo material. Pero estamos en una zona del disco donde empieza a desgranarse y empieza a ocurrir que ese disco empieza a desbalancearse porque saltan pedazos de algún lugar, con lo cual es como si estuviéramos agregando una carga igual a la que se desprendió a 180 grados. Ese desbalanceo que se siente en las manos del operario va creciendo con ese desgaste inusual, inadecuado, y puede llegar a transformarse en un problema para la salud. En seguridad e higiene industrial se habla mucho de lo que son las enfermedades profesionales. Bueno, en este caso, los operarios que operan con sus manos equipos que están en una vibración no saludable pueden llegar a sufrir con el tiempo una enfermedad que se llama túnel carpiano. No vamos a hablar de medicina acá, pero bueno, sepan que cuando hablamos de que las vibraciones son nocivas, no solamente son nocivas porque son displacenteras para la persona que está al lado de un equipo que está vibrando, sino que producen improntas en el cuerpo humano que después son para siempre. También el mantenimiento bien entendido evita operaciones riesgosas para los operarios y para la gente que está circulando cerca del equipo en cuestión. Si, como en el caso que habíamos visto del rodamiento, que la falla progresaba, digamos, por un problema de desbalanceo, si dejamos que esa falla progrese de tal manera que en algún momento el rodamiento, esa pista, haya perdido tanto material que termine por fisurarse, partirse, y los elementos rodantes salen despedidos de ese rodamiento y el eje cae en el motor y arrastra con el rotor a la velocidad que está girando todos los campos del estator, y producimos digamos, un desastre tal que el equipo se rompe por completo, y si hay proyecciones de partes, componentes, de partes rotas de ese equipo, puede ocasionar precisamente daño a las personas que estén cerca, sean operarios de operación o de mantenimiento,
o gente que puede pasar generalmente cerca de esa zona. No nos olvidemos que muchas tareas de mantenimiento se hacen en la vía pública también. El mantenimiento también tiene que evitar los ruidos elevados. Los equipos generalmente cuando están fuera de su condición de servicio, fuera de su condición óptima, pueden manifestarse en forma de ruido, al mismo tiempo que en forma de calor. Un poco ya lo hablamos antes cuando vimos el ejemplo del rodamiento que se rompía y con ello la rotura total del equipo. Tenemos que tratar de evitar fallas catastróficas. Una falla catastrófica puede ser una cañería de vapor que no tenemos monitoreada en su espesor o por ejemplo el estado de sus tensores. Y bueno, y que en determinado momento esa cañería de vapor puede sufrir una fisura, y esa fisura puede permitir que fugue un chorro de vapor que puede poner en riesgo a las personas que pasan por ahí cerca. Lo mismo pasaría con una instalación de ácido o cualquier otro elemento que pueda producir una falla catastrófica en el componente, de manera que no solo pierde su funcionalidad al romperse, sino que además puede afectar, como dijimos, a los operarios. A veces es común ver que cuando el equipo está instrumentado para dar alarmas de distintas fallas, cuando éstas aparecen, y el equipo tiene que seguir en operación, es una práctica bastante común que la gente de operaciones desafecte o quite los relés de esas alarmas. Con lo cual me queda el equipo sin monitoreo. Entonces, cuando yo tengo un equipo que está con una ausencia de un mantenimiento adecuado, o sea que está requiriendo mantenimiento y no lo estoy haciendo, lo que voy a estar haciendo quizás es habilitando la puerta para que se levanten los equipos o los sensores de protección. Por eso un equipo bien mantenido es un equipo que nunca da alarmas.